Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes en sus hogares. Buenas tardes a los jóvenes que me acompañan. Es para mí un gusto el poderles saludar. Mi nombre es Víctor Martínez, siempre dando la clase de comunicación y lenguaje. Antes de dar una retroalimentación del tema anterior, quiero pasar una pequeña lista de los jóvenes que me acompañan. Erika Yulisa. Presente. Jonathan David. Presente. Ilse Rubí. Presente. Muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a comenzar dando siempre las recomendaciones que les he dado, siempre el distanciamiento social, por favor, siempre el lavado de manos y sobre todo cuídense. Si ustedes se cuidan, padres de familia, ustedes van a cuidar a sus hijos y así viceversa. Si ustedes jóvenes se cuidan, van a cuidar también la vida de sus padres, que hoy en día es muy importante por todo lo que se está aconteciendo. En la lección anterior estábamos platicando o aprendiendo del primer libro que se reconoce que fue escrito hace más de 400 años. No sé si se recuerda qué libro es. Es el Popol Vuh, Cabal. Popol Vuh. Lastimosamente no se sabe la persona que lo dio a conocer, pero sí se sabe la persona que lo pasó al castellano, que fue el señor Fray Francisco Jiménez. No sé si se recuerdan de qué habla el Popol Vuh. Sobre la creación de los animales. Así es. La creación del hombre, de los animales, cómo fue que se crearon, cómo fue que después de la creación de los animales se comieron unos con otros, entre ellos mismos, la creación del hombre en madera, pero como no les obedecían, dice que volvieron a ser hombres de barro, y así consecutivamente. Muy interesante ese libro, muy interesante, espero que lo puedan seguir leyendo y para que todos podamos aprender. Pero también platicamos de la primera mujer guatemalteca centroamericana, escritora, que anteriormente no se sabía nada de ella, hasta que se comenzó a investigar porque solo se tenía cierta noción de ella, pero no se tenía una certificación. Después de mucha búsqueda, sí se llegó a la conclusión de que esta mujer guatemalteca, nacida en Antigua, sí existió y sí escribió el libro que les mencioné anteriormente, que es el libro de la huida de Egipto. ¿Se recuerda? Sor María de Maldonado, una mujer muy hermosa, muy bella. Todos aquellos que la miraban se quedaban asombrados de tanta belleza, ¿verdad? Mencionamos de que inclusive ella posó para un retrato sobre la Virgen de Santa Lucía, ¿verdad? Vimos esos puntos, ¿verdad? Entonces esa es la pequeña retroalimentación pues que hemos tenido, y vamos a entrar ya de lleno a lo que es siempre la literatura guatemalteca, muy extensa, grandes escritores que han pasado, pero lastimosamente no nos da tiempo de poder hablar de cada uno de ellos, pero queremos tocar en esta tarde solo uno de ellos, que nos va a hablar sobre
cuentos. Literatura guatemalteca sobre cuentos. Bueno, vamos a tener una pequeña definición sobre qué es cuento. Y en pocas palabras, es una narración breve o corta de hechos imaginarios o reales. Volvámoslo a repetir. ¿Qué es cuento? Es una narración breve o corta de hechos imaginarios o reales. Vamos a hablar de este personaje que les había comentado anteriormente, que es el señor Héctor Gaitán. ¿Quién es él? ¿Cómo inició? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes? No nos alcanzaría pues el narrarlo desde sus inicios, pero vamos a tocar una breve línea de él. Entonces ya les comenté que es el señor Héctor Gaitán. Siempre recordándoles que todo cuento lleva un inicio, lleva asimismo un nudo, un desenlace y un final. El señor Héctor Gaitán nació aquí en la ciudad de Guatemala el 25 de enero de 1939 y falleció en el 2012, el 1 de febrero. Creador del programa La calle donde tú vives, que lo llevó a los diarios y a la televisión. Se hicieron 8 tomos de La calle donde tú vives. Dentro de los cuentos o entre los libros más leídos de él están Los presidentes de Guatemala, Hablemos de Guatemala, Leyendas de videos y espantos y apariciones, El sombrerón, Espanto entierro, La Llorona, Noche larga, Santiago Corona, Carretón de la muerte y El cadejo. ¿Alguno de ustedes ha leído algún cuento de él? Pero sí hemos escuchado. Sí. De La Llorona, cómo es como lo reflejan, donde él comienza a narrar que salía de una de las calles de Antigua. Él utilizó las calles muy conocidas de aquí de la ciudad de Guatemala y también de Antigua. También utilizó el cementerio general, la zona 1. Mire, gracias a Dios tenemos grandes escritores. Y esto nos ayuda y nos hace ver que la literatura de Guatemala se está dando a conocer fuera de nuestras fronteras. Él fue uno también que los dio a conocer, adicionalmente a los escritores que tenemos anteriormente, ¿verdad? Entonces hablamos sobre él, hablamos parte de su vida, hablamos parte de su trayectoria, recibió muchos galardones. Entonces yo les voy a dejar de tarea que hagamos el esfuerzo que para la próxima clase, para el próximo tema que vamos a tener, pues podamos leer uno de estos escritos de él y así podamos enriquecernos nosotros mismos y podamos aprender más de la historia de Guatemala. Para mí ha sido un gusto el poder estar con ustedes. Para mí ha sido un placer. Espero de que pues
hayamos aprendido en esta hermosa tarde. Dios les bendiga. Feliz tarde.